I wasn't really encouraged that I had made a commercial film, but I knew I had made a film that I would be able to live with comfortably for the rest of my life. The next stop was the Cannes Film Festival. During the closing night, out of competition, where we showed E.T. for the first time at the Palais with over 1,000 people. And that was one for the record books, at least in terms of my own body of work. I've never had a reaction before or since to any movie the way the French reacted to E.T. That was really the first time I realized that we had an international movie. It worked in the States, and now it was working abroad. And that was the first time I actually hoped that maybe we'd make our money back in a little bit more. Spielberg habla de E.T. como una película hecha sin pensar en la plata, como una historia personal, chiquita y honesta, y que recién después se volvió un fenómeno. Primero hubo una historia, después todo lo demás. Our thing is, could we go back to this style of summer blockbusters, but do it in this new format? But I mean, you have to think about, you know, a lot of our favorite blockbusters. It's like Jaws and Indiana Jones and Gremlins and Back to the Future, and these were all original ideas. Now, you know, it's very hard to get something like that made. Los hermanos Duffer dicen exactamente eso, que crecieron con esas películas, que eran blockbuster, pero también ideas originales, historias simples pero hechas con identidad, y que hoy es casi imposible que algo así exista sin convertirse directamente en un producto. Did you have any clue it would be as successful as it's been? We knew it would appeal, or thought it would appeal, to the people who grew up like us loving these movies from the 80s. And then what we were hoping and praying was that it would also work for a newer, younger generation. Ellos mismos dicen que esperaban que Stranger Things gustara, sobre todo a la gente que había crecido con ese cine. O sea, entendían perfecto qué cosas habían hecho especiales a esas películas y decidieron usar esos mismos elementos, pero aplicados a otra época, a otra generación, con su propia fórmula. Y por eso quería arrancar este video con esas dos entrevistas. Pongo la entrevista de Spielberg no porque Stranger Things sea ET, sino porque la primera temporada logra exactamente lo mismo. Algo raro, una historia simple, íntima, chiquita, una serie que termina explotando a nivel mundial. Y creo que Stranger Things 1 funcionó por la misma razón. No parecía una serie diseñada para durar 5 temporadas. In order to get suspense, you provide the audience with a certain amount of information and leave the rest of it to their own imagination. How do you think the tunnels came to be, William? Un misterio no es más interesante por lo que te cuenta, sino por lo que no te dice. En la temporada 1, casi todo se siente chico. Los silencios duran. Las miradas dicen más que los diálogos. El miedo no se explica, se intuye. No sabíamos que era el Upside Down. No sabíamos que era Eleven. Y eso estaba bien. El problema no es que Stranger Things haya cambiado. El problema es cómo cambió. Antes la serie confiaba en el espectador y ahora parece tenerle miedo al silencio. So what's her deal today, huh? Her deal? Yeah. Her sister is missing? And her parents almost died? Sure. But what about, you know? No, I don't. Coltrane, Love Supreme, did you give it a whirl? Yeah, And? it was very nice. And?
What? Thank you. Christ, man, you haven't done it yet, have you? I thought you were desperate. I thought that things were stagnating, that your mating competition was making moves. Hey, whatever you two are conspiring about back there, please do it later. Her apologies, milady. And hurry up. We don't have all day. En la última temporada, la serie explica cosas que ya entendimos. Y eso mata dos cosas: la sorpresa y la sensación de haber descubierto algo. Cuando una serie te explica todo, te está tratando como un espectador pasivo. Okay, the goal is simple. We get Will close to the hive mind. Once he is, he jacks back in. Only this time he doesn't go after a demo. He goes after Vecna. One blow takes him out, ends him. Ends his army, ends this nightmare. That's it. Anything but Entonces, un mensaje es más fuerte cuando se dice o cuando se deja sentir. What's it doing? Estas dos escenas son casi la misma idea, una trampa al Demogorgon en una casa, pero están las dos filmadas con un enfoque totalmente distinto. En la temporada 1, cuando Nancy y Jonathan preparan toda la trampa, la música no te está sugiriendo seguridad. No sabes si va a funcionar, no sabes si alguno se muere, tampoco conoces todavía las reglas de la serie. Ellos no parecen expertos cazadores de monstruos, sino que más bien son dos pibes cagados de miedo tratando de sobrevivir. En la última temporada pasa lo contrario. Desde el montaje ya te muestran a todos preparando todo como un equipo perfecto. La música no suena a miedo o incertidumbre. Suena más a esto lo tenemos controlado. Esta secuencia de acción no está pensada para que dudes, sino que está pensada para que mires cómo lo hacen. Incluso hay paralelismos directos con la temporada 1. Nancy disparando, Jonathan prendiendo fuego al Demogorgon. Pero en la 1 Nancy disparaba una pistola con miedo y temblando. En esta temporada Nancy dispara con seguridad, firme y sin miedo al peligro, o mismo hasta sin miedo a morir. Antes la serie era ojalá sobrevivamos, y ahora la serie es mirá qué bien que cazamos monstruos. No quiere decir que esto sea peor, pero ya no genera lo mismo. Otra cosa que para mí se pierde mucho en esta temporada es cómo manejan los vínculos entre los personajes. Stranger Things empezó siendo una serie donde las relaciones importaban tanto como los monstruos. Y acá siento que muchas se rompen, pero no porque la historia lo pida, sino porque el guión lo necesita. Steve y Dustin es un dúo que no estaba desde la temporada 1, pero cuando apareció funcionó perfecto. Tenían química, era natural, era gracioso y además aportaba algo distinto a la serie. Y en esta temporada, de la nada, los hacen pelear todo el tiempo. No se explota lo bueno que tenía este dúo. Podrían haber hecho secuencias juntos, resolver cosas juntos, crecer juntos, pero no. Los separan con discusiones forzadas. Y eso también viene de otro problema. Dustin se vuelve insoportable. Discute por todo, se pelea con todos, se vuelve medio boludo directamente. Y eso hace que también termine discutiendo con Steve, que era su mejor vínculo. Después lo arreglan al final, sí, pero ya está. El daño del dúo ya está hecho. Para mí fue una decisión malísima. Con Nancy y Jonathan pasa algo parecido. Era una relación que se había construido muy bien en la temporada 1 y 2. Todo ese proceso estuvo buenísimo.
Y acá de repente Jonathan está deprimido, emo, perdido y nunca se explica bien por qué. Y otra vez se siente forzado. Si querían separarlos había 1000 formas mejores. Incluso era más digno que uno muera a que terminen así, peleando por nada. Es un final muy pobre para una relación que estaba tan bien construida. Con Will me pasa algo distinto. No es que no haga nada en la temporada, al final usa sus poderes, ayuda a pelear contra los Demogorgons, tiene un rol importante. El problema no es lo que hace, es cómo está contado. Tanto su sexualidad como lo de los poderes están anunciados desde muchísimo antes. Con lo de su sexualidad pasa lo siguiente. En casi todos los capítulos hay una escena con Robin explicándole cómo se siente ella, cómo le gustan las chicas y las mariposas que tiene en el estómago. Te lo repiten tanto que cuando finalmente se confirma ya nos sorprende. No es una revelación, es algo que la serie viene marcando con resaltador. Y con los poderes pasa algo parecido. Hay una escena donde Mike directamente le dice algo como vas a poder controlarlos. Y en ese momento ya sabes exactamente lo que va a pasar después. Es como que el guión te deja el cartel puesto, esto va a ser importante para más adelante. Entonces cuando pasa no se siente como un momento fuerte. Se siente como algo que estaba en la lista. Y eso para mí le quita peso tanto a su arco personal como a su rol en el final. El problema no es Will, es que la serie ya no confía en el misterio. Lo peor es que ninguno de estos vínculos se rompe de una forma interesante. Se rompen para generar conflicto rápido. Antes las relaciones hacían crecer la historia, ahora la historia usa las relaciones como combustible. Hay una cosa más que a mí no me gustó nada, la verdad, sobre la última temporada y que para mí es un gran problema, es la fórmula repetida. ¿Qué quiero decir? Los capítulos empiezan a sentirse todos iguales. Problema, reunión, plan, falla, corrección, clímax. No significa que esté mal usar una estructura, el problema es cuando la reconoces tan fácilmente. Cuando ya sabes exactamente qué escena viene después, ahí deja de ser sorpresa, deja de haber tensión. Cuando la serie se vuelve predecible, el peligro también. No importa qué monstruo aparezca, porque el mecanismo siempre es el mismo. Y eso, para una serie que empezó siendo misteriosa, es bastante grave. No creo que Stranger Things sea una mala serie hoy, pero sí creo que ya no es la misma. Y no porque creciera, sino porque dejó de confiar en lo que la hizo especial. Díganme ustedes qué prefieren, intimidad o espectáculo, misterio o explicación, emoción simple o épica constante. Tal vez Stranger Things no perdió calidad, tal vez perdió silencio. Y nada, hasta acá es lo que yo veo. No es para decir que la serie era una basura ni nada de eso, es simplemente cómo la sentí yo. Los invito a dejar comentarios sobre lo que opinan ustedes, si están de acuerdo, si no, si les gustó más esta temporada o las primeras. Si les gustó el video me ayudaría mucho con un like, chicos. Nos vemos la próxima.